nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar al pueblo urgente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús. Nuestras cabezas por nuestra redención está cerca. Vamos a tener una oración de inmediato para nosotros ir al tema, esperando que pues usar un tiempo prudente para la presentación del tema, pero esperando que los hermanos también pues puedan presentar sus inquietudes, preguntas, cualquier duda que tenga. Estos temas son explicativos, autoexplicativos, creo que se dice así en español. ¿Por qué? Porque no son temas que son doctrinales o que sean muy complicados. Yo creo que la información está muy clara y, como ya hemos dicho, posiblemente mucho del material que yo he presentado acá ustedes ya lo conocen. Pero ¿por qué me sentí inclinado a compilarlo, a compilar este material y a presentarlo? Porque hay muchos hermanos, como dijimos la semana pasada, incluyendo pastores de sostén propio, que quieren negar la situación actual. Entonces nosotros, con estas presentaciones, podemos utilizarla para que otros hermanos puedan abrir los ojos y se den cuenta. Y hay algo que me gustaría dejar muy claro. La información no salva a nadie. Lo que nos va a salvar es la similitud que tengamos con Cristo y tener al Señor Jesucristo formado en nosotros. Yo uso una expresión que se la voy a regalar a ustedes. ¿Por qué uso esta expresión? Porque hay muchos hermanos que de pronto podemos pensar que estamos mejor que otros porque sabemos más. Y yo digo para los hermanos que se congregan con nosotros, que nosotros no estamos supuestos a ser cristianos computadoras. ¿Por qué? Porque la computadora almacena conocimiento y emite conocimiento cuando le oprimen una tecla, pero la computadora no tiene sentimiento. Entonces nosotros no estamos aquí simplemente para almacenar conocimiento como un celular o como una computadora. Nosotros estamos aquí para utilizar esta información para saber dónde están nuestros pies puestos. Y me explico, hermanos, me explico. Quisiera decirle algo que he podido no simplemente escuchar, sino palpar de primera línea, de primera mano, algo muy triste que está pasando en muchas iglesias de sostén propio. Pero antes yo quisiera que por favor humillemos el corazón, nos postremos o inclinemos el rostro según sea su posibilidad. Vamos a orar. Amante Padre, tú eres nuestro Padre. Y lo decimos con humildad porque no merecemos tal privilegio. Señor, te damos gracias porque Jesús, por medio de su muerte vicaria, nos reconcilió contigo. Te suplicamos, Señor, que la tercera persona de la deidad venga a enseñarnos. El Maestro Divino, el Santo Espíritu, venga a enseñarnos y nos ayude, Padre, a utilizar esta información
para tener bien abiertos los ojos, para usarla, para ayudar a que otros hermanos también abran los ojos. Pero también, Señor, que esta información nos lleve a meditar en nuestra condición individual, no por el grupo, no por la cadena de oración, no por la iglesia de sostén propio, no por la corporación, sino individual. Ni siquiera mi familia, ni siquiera los cónyuges. Individual debe ser nuestro autoexamen, ese examen introspectivo que cada uno necesitamos hacer para darnos cuenta dónde estamos parados. Señor, te lo suplicamos, porque reconocemos que solamente tú nos puedes dar la transformación que tanto necesitamos, pero que muy pocos anhelan. Hay hermanos de la verdad presente que sí, claro, son estudiosos, son investigadores y son predicadores. Pero realmente yo mismo como predicador debo preguntarme, y mis hermanos también que se pregunten, ¿está realmente Jesús morando en mi corazón? Cuando yo denuncio la apostasía, lo hago con humildad y con amor a mis hermanos que están en el error. ¿Qué espíritu me mueve a mí a predicar para denunciar la apostasía? ¿Me mueve el espíritu del cordero o me mueve el espíritu del dragón? Por favor, ayúdanos, Señor, a meditar en esto, porque esto nos puede llevar a la vida eterna, no simplemente acumular la información. Te lo suplicamos en el precioso nombre de nuestro tierno y amante Salvador Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Mis amados hermanos, le compartía hace un momentico y algo que quiero. Buenas. Sí, aquí estamos, hermano. Muy bien, continuamos. Le compartí hace un momentito que tengo una gran inquietud porque en muchas iglesias donde yo he estado predicando hay una gran necesidad de conocer la Biblia. Hermanos, el Señor nos ha advertido por más de 150 años. Desde que el Señor comenzó a manifestarse a través de la sierva Elena White, en la misma Biblia, ¿cuántas veces el Señor nos ha amonestado? Pero muchas veces nosotros hemos sido muy remisos en hacer caso de lo que el Señor nos ha dicho. ¿Y a qué me refiero? A lo siguiente. Cuando yo me presento en algunas iglesias de sostén propio y presento, pues la mayor parte de las veces presento el sermón del mediodía, de las 11 de la mañana, en el programa de Escuela Sabática, y en la tarde, cuando tengo la oportunidad, entonces abrimos la Biblia para hacer preguntas de la Biblia. Y le estoy hablando, hermanos, de hermanos que han echado las canas en este mensaje. Hermanos que se han hecho ya adultos con este mensaje. Entonces, hermanos, si nosotros ignoramos las Escrituras, estamos destinados a sufrir un tremendo chasco. Recordemos que la sierva del Señor nos ha advertido vez tras vez. La ignorancia causará tremendo zarandeo en medio del pueblo. Hemos sido advertidos de que la ignorancia en cuanto al tema del espiritismo, el estado de los muertos, traerá un tremendo zarandeo al pueblo adventista. Y cuando le estoy hablando de estas iglesias, no le estoy hablando de ninguna
congregación corporativa, porque yo tengo ya muchos años que no paso ni por la puerta de una congregación corporativa. Les estoy hablando de iglesias de sostén propio. Y yo uso el término iglesia porque es el término bíblico. En la Biblia no existe eso de que grupo. En la iglesia, en la Biblia no se le llama a ninguna parte grupo a la iglesia, aunque sea de 3 personas. Hermanos, por favor, y yo me hago vocero de Dios, por favor, hermanos, volvamos a la Biblia. Tomemos tiempo para estudiar la Biblia. ¿Por qué Satanás ha tenido tanto éxito engañando a los que decimos ser de la verdad presente? Aquí en Colombia se usa un término que se refiere a los hermanos que estudian y no se conforman simplemente con lo que le diga un predicador. Aquí en Colombia se usa la frase no tragamos entero o yo no trago entero. Cuando una persona dice así es porque estudia y va a las escrituras a revisar realmente si lo que cualquier persona le predicó o le enseñó. Pero lo que yo he visto es que una cosa es lo que se dice y otra es la que se hace. Son 2 cosas muy distintas. Los hermanos que se congregan en iglesias de sostén propio siempre andan diciendo que no tragan entero o que estudian, pero realmente lo que yo he visto es que esto no es cierto. Muchos hermanos tragan entero, porque de no ser así, no habría tanto engaño en el campamento. Hermanos, y no me voy a detener en esto, realmente. No me voy a detener en esto, pero más de una persona que está escuchando en este momento esta presentación, esta transmisión, sabe muy bien a lo que yo me estoy refiriendo. Hay personas que no están conformes con algunos puntos que se presentan en las así llamadas iglesias de sostén propio, pero posiblemente tampoco tienen los argumentos para rebatir lo que se presenta. Entonces, hermanos, antes de yo entrar en el tema que voy a presentar, que es la tercera parte del tema en las profundidades de Satanás, hermanos, volvamos a la Biblia, todavía estamos a tiempo. Volvamos a la Biblia. Dejemos de escuchar a los predicadores. Y como les dije la semana pasada, si ustedes quieren, considérenme a mí, este pobre gusano, este siervo de ustedes, considérenme a mí como un engañador. ¿Y para qué? Para que no crean nada de lo que yo les diga. Para que vayan a las Escrituras y confirmen todo lo que yo les diga. No le crean a ningún predicador, hermanos. No le crean a nadie, le crean, si ustedes no tienen un categórico, así dice el Señor, en sus manos. Y no estamos hablando de leer una cita aislada, una cita tergiversada o manipulada por el que quiere decir algo. No, hermanos, tenemos que buscar a las raíces, tenemos que profundizar en el estudio, tenemos que dedicar horas al estudio, hermanos, tiempo para la oración. ¿Acaso ustedes piensan que el diablo se quedó en la corporación adventista y que tenemos una muralla que le impide entrar a las iglesias de sostén propio? No, pues tengo para decirle, y tampoco es el tema de esta noche, y no voy a hablar de eso, porque no quiero mencionar nombre de nadie. Pero tengo para decirles, mis amados hermanos, que en esto de verdad presente hay hombres que aman el dinero y que aman el poder, y que no aman a Cristo, pero sí, son predicadores de verdad presentes que han sido usados y transmitidos por esta cadena también. Y yo no voy a mencionar nombre de nadie, pero al buen entendedor pocas palabras bastan.
Y como dice el refrán, el que le sirve el sombrero, que se lo ponga. Pero hermanos, es un tiempo tan delicado, el diablo está tan ocupado y nosotros tan dormidos, muchos de nosotros, que pensamos que el diablo se quedó en la corporación adventista y que por aquí ni siquiera pasa. Y les repito, no quiero que hagan una sesión conmigo por lo que yo les estoy diciendo esta noche. Le digo por tercera vez, a mí tampoco me crean. Consideren lo que yo diga solo con las escrituras. Y cuando no se trate de la escritura, que la fuente histórica sea fidedigna para comprobar lo que yo estoy diciendo. La semana pasada les dije también que todo lo que les presenté en las 2 semanas anteriores, todo lo tengo en video y en fotografía. No tengo la necesidad de mentirle a nadie, porque yo no predico por lucro, ni tampoco predico para hacerme popular entre los hermanos. No lo necesito. A mí me interesa ser popular en el lugar santísimo del santuario celestial. No me importa la popularidad de nadie más. Esa es la única popularidad que a mí me importa en el lugar santísimo, hermanos. Cualquier persona que quiera presentación de las 2 semanas anteriores, con mucho gusto yo se la regalo. Para que vea, si quieren usarla, porque esta transmisión no tiene imagen, es un audio que se transmite por YouTube, pero no tiene las imágenes de apoyo para comprobar lo que se está transmitiendo. Todos los hermanos que quieran las presentaciones, con mucho amor, se las regalo. La semana pasada, después que terminé la predicación, la hermana Brenda me escribió y yo le mandé a ella la cita donde yo decía que la sierva del Señor dice que la apostasía seguirá aumentando hasta que Cristo venga con aclamación en las nubes de los cielos. Y había otra información, las 2 informaciones que me pidieron, se las mandé a la hermana. Ella tiene la información, se la puede compartir a ustedes, y todo aquel que quiera las presentaciones, se la puedo dar. La semana pasada, entrando al punto focal de esta noche, la semana pasada yo les había dicho ya al final de que el hijo de un querido pastor en los Estados Unidos me envió un documento que aparece en el Vaticano, y en el documento él me lo mandaba porque aparecía un pastor adventista firmando este documento. El documento se llama Una Confesión Católica Reformadora. Yo quisiera saber, hermanos, que alguien me explique. Y cuando yo veo cosas así, yo me declaro inepto, me declaro vulgarmente, me declaro bruto realmente. ¿De qué reforma me habla a mí la Iglesia Católica? Bueno, hermanos, si ustedes buscan en la misma página del Vaticano, van a encontrar que este documento realmente lo que está haciendo es exaltando el catolicismo. Y este hermano, el hijo del pastor que me envía la copia de esto, él me envía esto con la inquietud de que un pastor adventista firmó esta confesión católica. Pero no me quedé conforme y el Espíritu del Señor me inquietó y me llevó a buscar, así como le decían a Ezequiel, no, entra un poquito más adentro y verás cosas peores. Cuando yo me puse, que yo entré a la página del Vaticano, que yo encontré el documento, sorpresa, en vez de ser un pastor, encontré que había más o menos unas 9 personas, entre pastores, incluyendo profesores de la Universidad de Andrews, que estaban firmando esta confesión católica. Explíqueme a alguien, ¿qué hace un profesor de Andrews, que es el centro teológico, como la columna vertebral teológico de la Corporación Adventista, metido firmando un documento de reforma católica? Entonces, hermanos, yo creo que lo que nosotros estamos viendo
es muy obvio. Y no solamente obvio, y es ya una situación descarada lo que se está viviendo. ¿Sí? Entonces, bien, me gustaría recordarles que este no es el único evento que se ha visto en los últimos meses. Vemos ya cómo los hospitales de la corporación se unieron con los hospitales católicos. Entonces, realmente podríamos hacer la pregunta, ¿por qué? Cuando en los Estados Unidos y en todo el mundo hay tantos hospitales, ¿por qué precisamente con los hospitales católicos? Y cómo hubo un cambio en el personal, y realmente esto ni siquiera si nosotros leemos, por ejemplo, lo que sucedió el año pasado, más o menos en el mes de abril del 2017, dice el titular que los médicos, las enfermeras y el personal en general quedaron aturdidos, así aparece la palabra en el reportaje que se publicó, ¿ok? Dice que quedaron aturdidos aún los médicos cuando la gerencia les anunció de que ellos habían pasado el hospital a la Iglesia Católica. Entonces, hermanos, realmente, ¿a dónde estamos nosotros? Me gustaría compartir con ustedes, y les repito, hermanos, los que quieran la presentación de esta noche también, se la regalo. Tengo en pantalla, en mi computadora, un video de del capellán de los Estados Unidos, que se llama Barry Black. Este capellán es el capellán principal del Senado de los Estados Unidos y ha ido invitado de honor en la Casa Blanca, come con el presidente. Es decir, óigame esto, a ver si alguien de ustedes me quiere corregir. La sierva de Dios escribe en el libro Spalding and Megan que el pueblo adventista, el remanente fiel de Dios, entiéndase, será un pueblo oscuro y poco conocido ante el mundo y ante los católicos. Ahora, dígame usted, si la segunda bestia de Apocalipsis 13 invita a Barry Black de negro, para que lo busquen, si quieren buscar los videos de este señor, yo le puedo enviar porque tenemos la posibilidad, no la posibilidad, sino la facilidad de hacer nosotros mismos edición de videos acá, y lo que yo he hecho es que busco los videos, extraigo lo que me interesa presentarle a ustedes y pongo y los muestro. Pero si quieren buscar estos videos, el nombre de este señor es Barry C. Black, Black como de negro. Él es el capellán de los Estados Unidos. Y en este video dice él que nosotros somos como Harry Potter. ¿Ok? Nosotros somos como Harry Potter. El brujo satánico que aparece, o que aparecía, o que aparece en las películas de Harry Potter, o Harry Potter, para que de pronto me entiendan mejor. Entonces, hermanos, yo quisiera que nosotros nos detuviéramos un momentico a meditar en las palabras de este hombre. Él dice que nosotros somos como Harry Potter y que tenemos más poder del que nos imaginamos. Ahora bien, ¿quién es Harry Potter? Un brujo que trabaja para Satanás. Es decir, la segunda bestia de Apocalipsis 13 invita a este señor, lo nombran como el capellán del Senado de los Estados Unidos, ¿ok? Y si ustedes no saben lo que es un capellán, búsquelo en el internet, búsquelo en Wikipedia, búsquelo en la Real Academia Española, donde ustedes quieran. Busca lo que es un capellán para que ustedes vean, ¿ok? Entonces, este señor que entra en la Casa Blanca como si fuera su casa, dice que nosotros somos como los brujos de Harry Potter, que tenemos un pacto con Satanás y tenemos
lo que se está promoviendo hoy en día, el humanismo, la autosuficiencia. Y tengo una serie de presentaciones que se llama Espiritismo Seductor, donde en esta serie se muestra directamente de los libros que se usan para las clases de teología en las universidades adventistas, que se le enseña a los estudiantes de teología para que ellos también lo enseñen más adelante. Claro, ellos cuando van a enseñar esto, lo enseñan en una forma solapada, que los hermanitos, pobres hermanitos que comen carne y que miran televisión, no van a discernir. Entonces a ellos se les enseñan que en una forma inherente, nosotros dentro llevamos como una fuente que se renueva. Y nosotros al renovarnos es como que nos hacemos buenos, tenemos algo por dentro. Y yo no sé si el que está equivocado soy yo, pero como la Biblia mía todavía dice que todos nosotros somos como llaga podrida, desde la punta de la cabeza hasta los pies, somos llaga podrida. Somos malos y perversos, dice Jeremías. Malo, perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Pero en estas clases se le enseñan a los teólogos o estudiantes de teología que hay una fuente que se renueva dentro de nosotros. Buscar dentro de nosotros esa parte buena que se renueva cuando nosotros buscamos lo que es bueno. Entonces, hermanos, ¿de dónde vienen estas declaraciones? De que nosotros somos como Harry Potter y que tenemos mucho poder. Nosotros debemos tener realmente el discernimiento claro. La semana pasada compartimos un versículo donde dice Isaías en el capítulo 3 y el versículo 12, pueblo mío, los que te guían te engañan. Ahora, si este hombre tiene puertas abiertas en la Casa Blanca y es el capellán de los Estados Unidos, del Senado de los Estados Unidos, entonces, hermanos, ¿será que este señor con este tipo de mentalidad exalta el espíritu de profecía, exalta el mensaje profético? Porque realmente, posiblemente si a ustedes los invitan a la Casa Blanca y si a ustedes le dan un cargo de capellán de los Estados Unidos, del Senado de los Estados Unidos, nada más y nada menos que del Senado, donde se promulgan las leyes y desde donde se promulgará la ley que va a perseguir y luego a matar al pueblo remanente de Dios. ¿Cómo puede un adventista, atención a esto, cómo puede un adventista ostentar el cargo de capellán de los senados de los Estados Unidos y ser simplemente un perro mudo ahí adentro? Porque si yo voy a la Biblia y yo veo el papel que desempeñó Elías frente al rey, la Casa Blanca de aquel tiempo, que fue donde Acab, comparen ustedes el mensaje de Elías con el mensaje de Barry Black en el Senado de los Estados Unidos. Comparen ustedes también el mensaje que le dio el segundo Elías al rey, en este caso a Herodes. Y comparen ustedes el mensaje de los 4 ángeles, incluyendo el cuarto de Apocalipsis 18, que tiene el pueblo remanente de Dios, para entregárselo a los reyes de la tierra y a los moradores del mundo. Entonces, hermanos, yo creo que no tenemos ni siquiera necesidad de repetir la pregunta. Si ustedes y yo estamos trabajando día a día para ser parte de ese remanente fiel del Señor, ¿qué mensaje daría usted al Senado de los Estados Unidos? ¿Que somos como Harry Potter y que tenemos poder inherente? Dios nos libre. Dios nos libre. En el libro Testimonios para los Ministros, en la página 106, hay algo que hace alusión
a lo que yo les mencioné al principio. Testimonios para los Ministros 106 dice así: los jóvenes, y yo abro paréntesis, adultos también, dice, los jóvenes deben investigar las Escrituras por sí mismos, que era lo que estábamos mencionando al principio. Sigue diciendo la sierva del Señor. No deben pensar que es suficiente que los de más experiencia busquen la verdad y que los más jóvenes puedan aceptarla cuando proviene de ellos, considerándolos una autoridad. ¿Qué dice esta cita? Que no debemos considerar a nadie una autoridad para que nos diga a nosotros qué es la verdad y qué tenemos que creer. Sigue diciendo la cita: los judíos perecieron como nación porque fueron apartados de la verdad de la Biblia por sus gobernantes, sacerdotes y ancianos. Los líderes torcieron el camino, como dice Isaías 3:12, torcieron el camino, engañaron al pueblo y lo dirigieron hasta la perdición, hasta que Dios se cansó de ellos y cerró la puerta de la oportunidad de salvación para el pueblo judío. Y dice, si hubieran hecho caso a Jesús e investigado las Escrituras por sí mismos, no habrían perecido. Ahora, hermanos, es posible que ustedes, y digo, es posible que ninguno de ustedes se siente a escuchar, por ejemplo, al pastor Alejandro Bullón, que no se siente a escuchar, por ejemplo, al pastor José Rojas, que no se siente a escuchar a ciertos pastores corporativos. Pero ahora les regalo la pregunta, y la pregunta que está implicando también un reto. Un reto. Hay hermanos, por ejemplo, que han adoptado la teoría falsa de una profecía de 2520 años. En esta teoría se presentan citas tanto de la Biblia como del Antiguo, como del el espíritu de profecía. Pero los hermanos que han adoptado esta falsa profecía, y les estoy hablando más que todo a los que la escuchan, no a los que la predican, porque ya eso es una cuestión aparte, aquellos que la sostienen y la predican, ¿ok? Pero aquellos hermanos que han creído en esto, realmente tienen argumentos inspirados por Dios para creer en esto. Porque yo tengo muchos argumentos y cuando llegue su momento se los voy a regalar a ustedes. Cuando llegue su momento les voy a presentar la contra de esa teoría. Y cuando yo digo teoría, les regalo la tarea. Vayan al diccionario y busquen el significado de la palabra teoría. Teoría es un enunciado aún no comprobado. No comprobado. Le voy a regalar solamente una cita de la sierva del Señor que me viene a la memoria concerniente a esto. Por ejemplo, la sierva del Señor dice que la profecía de tiempo más larga es la de 2300 años de Daniel 8:14. No hay ninguna profecía que sea más larga que esa. Pero los hermanos que predican y que los hermanos también que escuchan y han creído en esto, sostienen que la de los 2500 años, 2520 años, es una profecía que tiene que estudiarse y que tiene que aceptarse. Es decir, hermanos, ¿por qué les estoy poniendo este ejemplo?
Porque la cita que acabo de leer en el Testimonio para los Ministros, página 106, dice que debemos estudiar las Escrituras por nosotros mismos. En las iglesias de sostén propio no tenemos sacerdotes, no tenemos gobernantes, tenemos pastores, tenemos ancianos, tenemos a hermanos líderes que son predicadores y que el Señor los usa. Pero aún, y mucha atención a lo que les voy a decir porque es 100% bíblico, aún los hermanos predicadores, ancianos, evangelistas, pastores de sostén propio que predican la sana doctrina, la doctrina pura, sin torcer ni a izquierda ni a derecha, aún de ellos hay que dudar y hay que ir a casita, como decimos en mi tierra natal, a tirar páginas para la izquierda, a estudiar, porque los bereanos no tragaban entero cuando Pablo les predicaba. Y Pablo estaba lleno del Espíritu Santo predicando y nunca se torció ni a izquierda ni a derecha. Pero aún cuando Pablo les predicaba, los bereanos iban a casa a revisar si lo que les había dicho era así. Y por eso el Señor le puso el título a los bereanos como nobles. Óigame, mi hermano y mi hermana que me escucha, ¿cuánto podría yo pagar para que en el cielo me llamen noble, como se les llamó a los bereanos? Nosotros hemos caído en una autosuficiencia a veces, que pensamos que somos mejores que los corporativos, porque aquí tenemos más conocimiento y más libertad. Recordemos que nosotros tenemos mayor compromiso porque tenemos mayor luz que los hermanos corporativos. Ahora, volviendo al tema, ¿recuerdan ustedes que Alberto Rivera dijo, eso lo compartí en la primera parte de este estudio? Alberto Rivera dijo que los jesuitas habían puesto en marcha un ataque a las sectas protestantes por medio de la Juventud Católica, entre otras ramas de la Iglesia Católica, los masones, los jesuitas, los caballeros de Colón, otras órdenes de la Iglesia Católica que posiblemente no sean tan populares como los jesuitas y los masones, que la mayoría de ustedes conocen. Hay otras que son posiblemente igual o más peligrosas, pero que no son tan mencionadas, porque el enemigo así trabaja, él trabaja solapado. Ahora bien, hay un grupo, es decir, hay un video que tengo acá, que me gustaría mucho poder compartir con ustedes, pero que no podemos porque esto no es una presentación con imágenes, pero de todos modos, teniendo en cuenta lo que se presenta en esta presentación, en este video, mejor dicho, tenemos en cuenta, hermanos, que estos jóvenes que aparecen en el video, el que está cantando, el cantante líder, está con un jean apretado, es decir, estamos hablando de un púlpito adventista. Un púlpito adventista. El muchacho, es una iglesia, pues más que todo de negros, el muchacho tiene una cadena con un crucifijo, ¿verdad? La sierva de Dios dice en el conflicto de los siglos que los papistas son los que usan cruces, no los adventistas, ¿ok? Entonces estos jóvenes, el que está más bonito es el cantante, déjeme decirle, que con su corte de cabello a la moda, una camisita remangada, el pantaloncito jean apretadito, con tenis, y cantando tipo rapero, ahí con mucho movimiento, con muchos gritos, pero la otra parte de la juventud que está en el púlpito, están con unas argollas más o menos de unas 3 pulgadas de ancho, y no les estoy exagerando,
Les repito, quisiera que ustedes pudieran ver el video. Y yo creo que ustedes ya lo han visto. No tengo ni siquiera que enfatizar en esto. Hay una muchacha con una argolla grandísima, en pantalón corto, con una camisa amarrada a la cintura. Hay otra muchacha que realmente cuando yo vi a esta muchacha cantando, yo me acordé de un dúo de negras que me gustaba mucho escuchar cuando yo estaba en el mundo. No le voy a mencionar el nombre de este dúo de cantantes de la raza negra, porque no quiero hacerle propaganda ni tampoco que vaya alguna persona débil a buscar esta basura al internet. Pero si hay alguien de mente madura, yo le puedo decir quién es la cantante para que ustedes vean cómo se parece esta muchacha que está cantando con unas argollas, los labios están más rojos que un semáforo, la cabeza pelada como un hombre, igualmente con una camiseta y un pantaloncito corto. Hermanos, con una gritería que eso parece más que todo un club nocturno, un burdel, lo que parece. Y cuando yo vi el video por primera vez, yo no creía lo que estaba viendo. Como dicen los gringos, I couldn't believe my eyes. Tuve que esperar hasta ver el logo en el púlpito, que eso era una congregación adventista. Pero realmente si no lo hubiera visto, si alguien de ustedes me lo hubiera contado, yo creo que para mí hubiera sido muy difícil de creérselo. La sierva del Señor, hablando de este tipo de situaciones, y cuando leo esto, les recuerdo, hermanos, lo que comentamos en la semana pasada. Hay muchos hermanos, sobre todo los hermanos que permanecen en la corporación adventista, que se escandalizan, se ruborizan, ellos se conmueven, se perturban, se sienten mal cuando alguien dice por ahí que la iglesia adventista es Babilonia. Pero como yo les dije a ustedes la semana pasada, yo no necesito decirle a nadie que la corporación, porque no es la iglesia, es la corporación, que la corporación sea Babilonia. Yo no tengo que decirle eso a nadie. Yo simplemente le voy a leer a ustedes lo que dice la sierva del Señor, que es una cita muy parecida a la que compartimos la semana pasada. Dice así, esta cita viene en varios libros, yo la saqué del libro Testimonios acerca de conducta sexual, adulterios y divorcio. Dice: corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída Babilonia y permitir que nuestras iglesias se corrompan y se llenen de todo espíritu inmundo y alberguen a toda ave inmunda y aborrecible. Pregunta la sierva del Señor: ¿podremos ver claramente nuestra situación y no proceder en forma decidida a curar los males existentes? Entonces, mis amados hermanos, si la sierva del Señor advirtió a la iglesia en el siglo XIX, XX, de que debían corregir los males existentes, que si se permitía que el mundo entrara en la iglesia, se convertiría en la hermana de la caída Babilonia. Usted no tiene necesidad de decirle a nadie de que la corporación adventista es la hermana o se ha convertido en la hermana de la caída de Babilonia. Yo no tengo que decir, de mi boca no tiene que salir esto. Solamente miremos la situación y leamos las citas. No tenemos que decir más nada. Ahí podemos ponerle punto final a la predicación. Mostramos las evidencias, leemos la cita y pare de contar. Entonces, hermanos, no tenemos que ahogarnos en un vaso de agua. Hay una cita que viene en el libro Eventos del Tiempo Final. Los hermanos que no tengan ese libro tienen que tenerlo.
tienen que tenerlo porque tienen que tenerlo. Hermanos, hagan lo necesario. Yo he llevado ya más o menos 230 libros, 240 libros de esto a los Estados Unidos. Cuando he tenido la oportunidad de llevarlos, porque este libro tenemos que tenerlo, hermanos. Hay una cita donde dice la sierva del Señor en este libro, se lo estoy narrando de memoria, no tengo el libro conmigo, simplemente me vino a la mente y se los comparto. No pierdan el tiempo con los que ya conocen la verdad. Ocupen el tiempo en otra cosa. Hay otra cita que dice, no escuchen sermones sin valor. Óigame, cuando yo leí esa cita por primera vez, dije yo, en mi mente, digo yo, bueno, esta cita la creo porque la estoy leyendo y viene de la inspiración. ¿Y por qué? Porque yo ya tenía años con esa inquietud en el corazón de que podrían haber sermones sin valor, pero yo decía en mi mente, Señor, pero de todos modos usan la Biblia y leen de ella, de pronto pues algún valor tienen, pero dice la sierva del Señor que son sermones sin valor, aunque usen la Biblia, porque podemos usar la Biblia para engañar. Les comento otra cita que viene en el mismo libro, Eventos del Tiempo Final. No se confundan, no es Eventos de los últimos días, no se confundan. Es un librito grueso, muy parecido al Conflicto de los Siglos, es grueso, ¿sí? En la página 104 de este libro, y vamos a llover sobre mojado, vamos a volver al mismo punto de la necesidad imperante que tenemos de conocer más a fondo las Escrituras para no ser engañado, ni a nivel corporativo ni a nivel de sostén propio. Dice la cita en la página 104, desde ahora y hasta el fin se levantarán hombres extremadamente inteligentes, contra quienes no podrán contender a aquellos que no tienen un conocimiento inteligente de la verdad o carecen de la ayuda especial de Dios. Hermanos, encienda la alarma en rojo. Encienda la alarma en rojo en este momento. Dice que si usted y yo no tenemos un conocimiento inteligente de la verdad, ¿qué es tener un conocimiento inteligente de la verdad? Escuchar a Juan Pérez, tremendo sermón, tremenda predicación, tremenda profecía que nos enseñó, y me voy para la casa y ahí termino todo. No, hermanos, usted simplemente tiene el conocimiento del sermón que escuchó. La única forma en que usted puede tener un conocimiento inteligente de la verdad es por el estudio individual, personal. Y si hay otro hermano, 2 o 3 hermanos, que estén en el mismo espíritu de escudriñar con corazón sensible, con corazón humilde, buscando la verdad, entonces únanse en oración, como hacían los pioneros en un granero, en la cocina de una casa, en la sala, en un patio debajo de un árbol. Ahí se reunían los pioneros adventistas a clamar, a ayunar, a orar, hermanos. Y por eso el Señor bendijo este pueblo y nos entregó este cuerpo de verdades que hoy conocemos como nuestros pilares. Dice que todo aquel que no tenga un conocimiento inteligente de la verdad será engañado. Pero no he terminado la cita. Sigue diciendo de la siguiente manera: algunos agentes humanos serán imbuidos con el espíritu del gran ángel caído, que estará presente en todas sus asambleas para ayudar al agente humano a enunciar, es decir, a pronunciar sus palabras.
y hablar de tal manera que muchos serán engañados, si fuese posible, aún los mismos escogidos. Hermanos, si usted tiene el libro, búsquelo y estudie esta cita. Dice acá que el diablo está presente en todas las asambleas. Asambleas quiere decir reuniones. Hermanos, no pensemos que Satanás se quedó en una silla en la corporación. El enemigo está en todos los lugares. Y dice que en todas las reuniones que se hacen, tiene a sus personas representándolos para que enuncien sus palabras. Entonces, dice que van a hablar de tal manera que van a engañar a muchos, si fuese posible, aún a los escogidos. Ahora, yo le hago la pregunta a ustedes, hermanos. Yo les hago la pregunta a ustedes. Si yo, Ismael Suero, fuera a su iglesia y les predicara que el sábado que están guardando no es el sábado, o que de pronto hay que guardar el domingo, ¿me creerían ustedes? Un niño podría dar la respuesta correcta a esta pregunta. ¿Me creerían ustedes a mí si yo les dijera a ustedes que yo hablé con mi mamá muerta y que yo me comunico con ella cada vez que yo quiera? Ahora, esos errores grasos ustedes no los creerían, pero hay otros errores que nuestros amados hermanos sí han creído. Y dice que el diablo está presente en todas las reuniones y que tiene sus representantes que hablan como él quiere que hablen para pronunciar sus palabras y que las personas sean engañadas. Entonces, hermanos, tenemos nosotros que preguntarnos si realmente todo lo que yo he creído está avalado por un así dice el Señor, o es que yo simplemente le creí al predicador. Y comparto otra inquietud con ustedes, mis amados hermanos. Comparto otra inquietud. Muchos hermanos de sostén propio, lo único que necesitan escuchar de un predicador es que fueron maltratados, que fueron difamados, que fueron desfraternizados, que la iglesia, me corrijo, que la corporación adventista está en apostasía, y hablar de los temas de apostasía, y eso es lo único que necesitan para considerar a este hombre como un enviado de Dios y que este hombre trae pan del cielo. ¿Y qué pasa? Bajo esas circunstancias caen escamas a sus ojos, no de sus ojos, sino que caen las escamas a los ojos y quedan cegados para escuchar al predicador en una manera objetiva, inclusive inquisidora. ¿Qué quiere decir esto? Me explico para que me entiendan. Yo puedo escuchar a cualquier predicador, yo lo puedo escuchar, pero ¿cómo lo voy a escuchar? Teniendo en cuenta cada frase que pronuncie, a ver si el hombre realmente está adherido, aún así dice el Señor. Las citas que comparta, tenemos que anotarlas y reestudiarlas en casa y estudiarlas con su contexto. Hermanos, yo no tengo la capacidad, no puedo, me declaro inepto, no puedo impresionar sus corazones para que me entiendan lo que dice el Señor acá. Eso tiene que ser entre ustedes y Dios, nadie más, nadie más. ¿Entendemos el peligro que corremos? Cuando hay hombres
de sostén propio, hermanos, que son dirigentes de iglesias, pero que realmente no están en este camino porque amen la verdad y el Señor, sino porque ellos han escogido el camino de Balaam. Les puedo mencionar un solo caso, y no voy a mencionar nombre, pero lo que le voy a mencionar, tengo las pruebas en mis manos para decirlo. Y por ética no voy a mencionar nombre de nadie, ni de esta persona, ni de los que están asociados con él. Dicho sea de paso, bueno, mejor no digo nada. Pero uno de estos predicadores de verdad presente, y que ha denunciado mucho a la bestia, se le descubrió un pequeñito fraude monetario de más o menos unos $5 millones. Pero si ustedes lo escuchan predicando, no van a enjuiciar realmente lo que predica. Porque para saber esto, uno tiene que conectarse con el cielo, primeramente. Estudiar las Escrituras, hermanos. Es que yo me pregunto, y le pregunto a veces a mis hermanos, y le dejo la inquietud mía, se las dejo a ustedes. Yo como predicador, cuando abro las Escrituras, pues se supone que un predicador, antes de abrir las Escrituras, debe recibir la impresión del Espíritu Santo. Y debe tener un corazón humilde para dejarse enseñar del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, cuando usted ve todo el tiempo un predicador con una sola corriente de temas y martillando todo el tiempo sobre el mismo clavo, hermanos, es que a ustedes no se les despierta por lo menos la curiosidad. Es que no nos da ni siquiera curiosidad realmente. ¿Qué es lo que está pasando en la mente de un predicador que se pasa todo el año agotando el mismo tema? Y yo a veces le pregunto a los hermanos y a mi propia esposita le pregunto, óigame, si no estuviera sucediendo estas cosas, ¿de qué predicarían estos predicadores? Hermanos, no es que me haya salido del tema, no es esto, hermanos. Yo sé muy bien el tema que estoy presentando. Estamos hablando de la apostasía. Sí, yo lo entiendo, no se me ha olvidado. No crean que me salí del tema. El dolor que tengo en el corazón, la inquietud, la preocupación que carcome mi mente, es que nosotros, como adventistas de sostén propio y de la verdad presente, la gran mayoría de nosotros hemos creído ciegamente en los predicadores porque son de verdad presente. Los hermanos en la corporación, allá los están engañando, bien engañados porque a ellos les gusta que los engañen. Hay algunos que son fieles al Señor, que no han conocido realmente lo que es ser adventista del séptimo día, porque el adventismo se ha desaparecido. Sí, allá en la corporación tragándose sus sermones babilónicos de 20 minutos. Esa es la costumbre ya. Listo, siervo, ya. Eso está conocido ya. Pero nosotros acá, hermanos, ¿cuál es la diferencia que estamos haciendo? La sierva del Señor nos está advirtiendo, el diablo tiene predicadores, tiene hermanos en todas las asambleas, en todas las reuniones tiene representantes suyos Satanás. Y la mayoría de los hermanos no entienden. A veces, hermanos, yo le comparto una experiencia propia. En una iglesia de acá de Colombia me invitaron y estaba la inquietud de un tema que se ha hecho popular últimamente. Es el tema de la nutrigenética y la dieta plana, ¿ok? Entonces, yo presenté un tema
contradiciendo estas teorías. Los hermanos, amén, amén, amén. Pero luego le dicen amén también a una persona que le predique lo contrario. Entonces, hermanos, ¿en qué pie estamos parados? He visto hermanos en esta experiencia que hoy dicen una cosa pero mañana dicen otra. Que hoy defienden una cosa y mañana lo atacan o viceversa. Hermanos, entendamos que el diablo tiene representantes en todas las reuniones, en todas. Y por el hecho de que un predicador predique bonito, no significa que esté conectado con Dios. Lo siento mucho. No es suficiente. Entonces, hermanos, en el mismo libro, Eventos del Tiempo Final, páginas 127 y 129, les regalo lo que dice la sierva del Señor. Y le digo, hermano, consigan ese libro. Eventos del Tiempo Final, 127 y 129, dice así. La iglesia ha entrado en comunión con el mundo y le ha brindado su afecto a los enemigos de la santidad. Vamos a detenernos ahí. Hace un momento leímos que si metemos el mundo en la iglesia, nos llegaríamos a convertirnos en una hermana de la Babilonia caída. En el libro Testimonios para los Ministros, página 265, compartimos esta cita la semana antepasada. Ahí dice, no debemos introducir al mundo en la iglesia ni casarlo con ella. Esas dos citas están advirtiendo de lo que podría ser o de cómo podría ser el futuro. Si hacen esto, pasará aquello. Si meten el mundo en la iglesia, se convierte en hermana de la Babilonia caída. Ahora, esta cita no está diciendo si sucede esto. Ahora esta cita está diciendo que ya sucedió. Repito lo que leí, hermanos. La iglesia ha entrado. No dice que podría entrar. No dice que va a entrar. No dice si entra. No. Dice, la iglesia ha entrado en comunión con el mundo y le ha brindado su afecto a los enemigos de la verdad. Por eso que usted ve los líderes de la corporación en el Vaticano. Pastoras adventistas, bueno, como le digo yo, adventistas no, serían adventólicos, ¿sí? Son más adventólicos que adventistas. Mitad adventista, mitad católico. Yo le llamo adventólicos. Un invento ahí que se me ocurrió cuando yo miré estos videos que he compartido con ustedes. Y sigue diciendo la cita. No termina ahí. Sigue diciendo, la iglesia y el mundo están en la misma plataforma de transgresión a la ley de Dios. Ahora, si usted me está diciendo, señora White, que la iglesia y el mundo están en la misma plataforma de pecado, tendríamos que meter en esta cita a los ladrones, a los mentirosos, a las prostitutas, a los criminales, a los políticos, a los homosexuales, a los parricidas, a los matricidas, a los genocidas, mejor dicho, en la misma plataforma con esos criminales está la iglesia, todo lo que es el mundo adventista, sea de sostén propio o sea de la corporación, si no vivimos en obediencia. Pero cuando ella escribió esta cita, está hablando como el cuerpo visible, refiriéndose también a los líderes de alto rango, como menciona Ezequiel 9. Y sigue diciendo la cita, la iglesia prefiere asemejarse al mundo en lugar de separarse de sus costumbres y vanidades. Hace poco que yo vi un video
de una actividad que se llevó a cabo en España. Y como dicen algunos hermanos, no, lo que pasó en California, eso fue un caso aislado, eso es un problema de ellos. No, hermanos, esta actividad, más o menos asistieron unos 35,000 jóvenes, ¿ok? 35,000 jóvenes de 10 países. Y el espectáculo de apertura fue un show de baile flamenco, ¿ok? Grupo ahí de mujeres que realmente no tenían de cristianos, no se le veía ni siquiera en la frente, no se le veía por ninguna parte que fueran cristianos, pero el colmo del descaro, de la aberración, yo realmente no encuentro qué palabra ponerle a esto, el colmo de la aberración fue la muchacha, la participante principal, que estaba vestida de blanco, y el vestido era, arriba era pegadito al cuerpo, y abajo, en la área pélvica, las mujeres saben muy bien de lo que yo estoy hablando, en el área pélvica terminaba como un traje de baño enterizo, y ya de ahí para abajo era transparente, ¿ok? Es decir, que la muchacha estaba cubierta de la cintura para arriba, pero de la cintura para abajo lo que tenía era un velo transparente, o el vestido era transparente, no era un velo, sino el vestido era transparente. Y más tarde, la muchacha, como parte del espectáculo, ella comienza a dar vuelta en el escenario. Imagínense ustedes, con esta vestimenta, 35,000 jóvenes, muchos muchachos, muchos varones que estaban mirando el espectáculo, cuando la muchacha comienza a dar vuelta y el vestido se le levanta, y no fue por accidente, porque ahí nadie se ruborizó, ni ella se ruborizó, ¿ok? Todo el mundo de lo que estaban ahí tomaron eso como algo normal y como parte del espectáculo, ¿ok? Cuando la muchacha comenzó a dar vueltas, se le levantó todo esto, y ustedes solamente imagínense lo que se veía. 35,000 jóvenes adventistas que están siendo preparados por los líderes para tomar pronto la marca de la bestia y perseguir al remanente. Pero no ha terminado de leer la cita. Sigue diciendo la cita: nosotros sabemos que los adventistas del séptimo día inconversos, que tienen un conocimiento de la verdad, pero que se han unido con los mundanos, se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Con el mayor agrado, el enemigo les presentará tentaciones para seducirlos a hacer guerra contra el pueblo de Dios. Hermanos, si no lo habían leído, ahí la tienen la cita. Eventos del tiempo final, páginas 127 y 129, esta última parte que leí, donde dice que los adventistas del séptimo día, por nombre y apellido, lo menciona. Eso no fue que un paréntesis o que yo se lo puse, no, con nombre y apellido menciona los adventistas del séptimo día inconversos, escucharán, dice, primeramente, se van a unir a los mundanos. Segundo, se apartarán de la fe. Tercero, escucharán, es decir, escuchar es obedecer. Éxodo 15:26, búsquelo en su Biblia. Escuchar es obedecer. Dice, obedecerán espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y cuarto, el diablo les presentará tentaciones para hacer guerra contra el pueblo de Dios. Hagamos la pregunta, hermanos. ¿Dónde estaremos nosotros? ¿Del lado del remanente o del lado de la mayoría? La sierva del Señor le regalo 2 citas para terminar. 2 citas. Una está en Eventos de los Últimos Días. Esta sí.
Eventos de los últimos días, 134. Dice así: tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo. ¿Creen ustedes que es cierto? Yo no creo, yo lo sé. Yo lo sé. Muchos son los enemigos internos, mucho más que los externos. Y la próxima cita viene en la Review and Herald, 20 de diciembre, 1898. Repito, Review and Herald, 20 de diciembre del 1898, y dice así, hablando del mismo tema, de la apostasía final: los que apostaten durante el tiempo de dificultades darán falso testimonio, serán mentirosos y traicionarán a sus hermanos para asegurar su propia seguridad. Revelarán el lugar donde se ocultan sus hermanos y así pondrán a los lobos sobre sus huellas. Ahora, hermanos, para ser honestos, esta cita que acabo de leer se puede aplicar o se va a aplicar a cualquier adventista que apostate en el tiempo final. Sobre todo, esta cita está hablando del tiempo de prueba, del tiempo de angustia previo. Y dice que traicionarán a sus hermanos para ellos mismos guardar su seguridad. Y esto le sucederá tanto a nosotros, los de verdad presentes, si no vigilamos, si no tenemos la luz sobre la mesa, si no oramos día a día pidiendo la unción del Espíritu, si no guardamos la humildad y la mansedumbre de Cristo, si no tenemos tiempo para estudiar, escudriñar y obedecer, si no tenemos tiempo para testificar a otros y obedecer, encarnar los principios que hemos aprendido, nosotros también seremos parte de la gran mayoría de adventistas apóstatas. Hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Yo deseo de todo corazón que el Señor Jesucristo sea formado en nosotros, que nosotros luchemos día a día, amados, por vencer nuestros defectos de carácter, nuestras falencias personales, que seamos fieles vigilantes de nuestros hogares y que podamos decirle al mundo con mi forma de ser, no por la boca, que mis actos le digan al mundo que mi Señor Jesús pronto vendrá y que yo me estoy preparando para ir a casa. Amados hermanos, conociendo estas verdades y habiendo dicho esto en esta noche, me resta decirles, mis amados, que por favor preparémonos para el encuentro con nuestro Dios. Que el Señor Jesús les bendiga a todos, rica y abundantemente. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu gran longanimidad, por tu paciencia, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú no nos has pagado el precio o el salario que merecemos. Diste a tu único Hijo para que Él gustara la segunda muerte en vez de nosotros. Ayúdanos, Señor, por favor, a vencer nuestros defectos de carácter y que estas verdades preciosas que hemos revisado o aprendido esta noche nos lleven a erguir la cabeza, Señor, a mirar hacia arriba, a subir al monte como subió Moisés y comulgar personalmente contigo, Señor. Padre, no solamente quitarnos el calzado, quitarnos el orgullo, quitarnos las disensiones,
quitarnos la suficiencia y la justicia propias, quitarnos la arrogancia, quitarnos el egoísmo, no simplemente el calzado, Señor, porque el terreno donde estamos es santo, que dejemos todo lo que nos ensucia afuera, en la llanura, y subamos al monte a comulgar contigo. Oh Padre, limpia las iniquidades de tu pueblo. Ten misericordia de nuestros hermanos. Los amamos. Sí, Señor, los amamos. Y queremos también compartir el cielo con ellos. Pero ellos también necesitan aprender, Señor, entender el precio tan alto que se ha pagado por su redención como por la nuestra. Necesitan aprender, oh Señor, que tienen que dar un paso hacia adelante para abandonar las falacias humanas y poder destacarse a favor de Cristo y de la verdad. Ayúdalos a ellos, pero también a nosotros, Señor, para que no caigamos en el orgullo, en la suficiencia propia laodicense, sino que nosotros nos mantengamos día a día contemplando a nuestro dechado, a nuestro Señor Jesús, y nos mantengamos a sus pies aprendiendo de Él. Aunque seamos ultrajados, aunque seamos difamados, aunque seamos agredidos, que tengamos el espíritu del Cordero y no del dragón. Señor, te suplico que bendigas a cada uno de mis hermanos que me están escuchando y a aquellos que escucharán esta disertación en horario diferido. Abrázalos con ternura y bendice sus hogares también. Danos a cada uno una feliz noche. Te lo suplicamos, Señor, porque no lo merecemos. Presentamos estas súplicas con corazón contrito, en el precioso nombre y por los méritos de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios, que la gloria sea para nuestro Dios. Gracias, pastor. Yo le doy gracias a mi Dios por el mensaje de esta noche, que como el Espíritu Santo ha usado su siervo para traer un mensaje de tanta importancia, hermano. En este momento voy a abrir las líneas para ver si hay alguna pregunta. Entonces usted me va a marcar la estrella 61. Hermano, la línea está abierta, estrella 61, si tiene alguna pregunta para hacer, no se quede con la inquietud de suma importancia, que se pueda entender este mensaje, si hay algo que no han entendido. Para mí el mensaje ha sido muy claro, hermanos, pero hagan preguntas, no se queden con dudas. Estrella 61, hermano, la línea está abierta. Marque estrella 61 si tiene alguna pregunta que hacer. No hay preguntas, hermano. Pastor, en verdad el mensaje ha sido bien claro, bien claro. Hermano, este mensaje va a estar grabado y va a estar en YouTube. Es de mucha importancia que nosotros nos preparemos. Cristo está a las puertas y su venida es inminente. Y como ustedes saben que yo repito una y otra vez, que lo único que llevaremos al cielo será nuestro carácter, pero el carácter de nuestro Señor Jesucristo reflejado en nuestra vida, un carácter de humildad, de obediencia. Y siempre recordemos que cuando nosotros decimos que somos cristianos, estamos representando al Creador del universo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Debemos de estudiar siempre la palabra de Dios, el espíritu de profecía, estar en oración y ayuno. Momentos difíciles vienen, pero nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, siempre está con su pueblo. Buenas noches. Hermanos, estrella 61, si tiene alguna pregunta. Buenas noches. Adelante. Sí, buenas noches. Sí, definitivamente
para darle las gracias al pastor por tremendo mensaje. La honra y la gloria sea para el Padre Celestial. Y definitivamente hubo algo que él dijo que es muy importante. Hay muchos de nosotros, ¿no? Incluir, que solo dependemos de las predicaciones y escuchar predicaciones y mensajes, pero no somos como los bereanos, no vamos a estudiar por nuestra propia cuenta y cotejar si esos mensajes, esas citas que se dieron están en el contexto apropiado, etcétera, etcétera. Y acordémonos que un poquito de levadura le da toda la masa. Y eso es lo que sucede muchas veces, que hay predicadores que son muy subliminales y el enemigo los usa y pueden hablar muy bonito, muy elocuentemente, pero entre medio de las palabras tiran el veneno como la serpiente. Nosotros hay que estar apercibidos, como el pastor lo dijo, y estar escuchando porque hay que probar todos los espíritus a ver si proceden de Dios. Así que me hago eco de las palabras del pastor. Dios los bendiga rico y poderosamente. Bendiciones. Gloria al Señor. Dios le bendiga, hermano. Buenas noches. Gracias, hermano. ¿Hay alguna pregunta, hermanos, antes que demos despedido? Estrella 61, la línea está abierta. Bueno, pastor, gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Le esperamos nuevamente. Repito, el mensaje ha sido muy claro. Preparemos, Cristo está a las puertas, su venida es inminente. Le damos las gracias a todos que en esta noche estuvieron escuchando. Verdad que la bendición de nuestro Dios sea siempre con nosotros. Recordemos la importancia de orar los unos por los otros, estudiar la palabra de Dios, el espíritu de profecía, oración y ayuno. Repito nuevamente. Así que bendiciones para todos, una feliz noche y quedamos despedidos. Y gracias. Buenas noches, Dios le bendiga a todos.